Entonces, siguiendo ahora una segunda parte, estamos viendo, repasando dónde se ubican algunas funciones en el tablero, cómo funcionan los menús. Y ahora, por el otro punto importante, donde se frisa la imagen y se desfrisa, en este caso es aquí, frisa y desfrizar. Habíamos hablado del enter y el salir, que aquí está configurado a la derecha enter, a la izquierda salir. Ya explicamos lo que es el modo activo, los modos de imagen, aquí los tenemos. Y bueno, aquí tenemos esta icono que es borrar, eliminar. Tenemos un cursor de flecha. Aquí esta función es el change, que es donde se cambian, por ejemplo, el tamaño de las cajas, de la caja color, tamaño y posición. Aquí, por ejemplo, también alternar medidas en los cursores de medidas. Aquí está el acceso a las medidas. Medidas protocolares, obstétricas, ginecológicas, vascular, etcétera, cardíacas. Y medidas generales de distancia, volumen tras distancia, es aquí. Al hundir, vean aquí entonces el menú. Y este coreógrafo tiene habilitable esta ventana de zoom para las medidas, que es algo que se ha celebrado mucho en Samsung. Vean que él magnifica la parte donde se coloca el cursor, la magnifica aquí y hace una precisión de la medida mucho mayor. Esta es una parte que en configuración de medidas hay que buscarla. Dice ampliación ventana de zoom y hay que activar esa función para la medida porque es realmente útil. Y aquí están los menús, que aquí está distancia, área y volumen 3 distancia. Entonces aquí en la parte de abajo es donde se selecciona que se va a medir distancia y la parte de arriba vienen las opciones. Fíjense que aquí tiene ángulo, tiene trazo línea, tiene distancia y tiene por ciento estenosis y diámetro, ángulo, trazo línea, distancia. En el ICSE tiene trazo, por ciento de estenosis por área, y en volumen tiene volumen una distancia, 3 distancias, una distancia. Esas son las opciones que tiene. Y el ICSE y distancia más el ICSE. Siempre colocamos 3 distancias. Y forma parte del manejo del menú de medida. Me salgo de ese menú de medida, por ejemplo, si voy a medir, coloco cursor, tengo que hundir el set y aquí es donde entra a jugar el change. El change, fíjense, si yo hundo change, ahora el amarillo queda debajo y es para ajustar uno, change y el otro. En la parte de las elipses pasa igual, hay que jugar entre esta función y esta para aceptar la elipse final que tenga la medida que considero óptima. En elipse hay que jugar entre este y este. Por ejemplo, aquí que es una medida de área, tengo que hundir área y ahora me va a generar la elipse. Entonces, primero set y si hundo otra vez set, se van a quedar los dos verdes. Entonces juega el trackball. Y si ahora hundo el change, entonces se pone amarillo un extremo y si vuelve a hundir el change, se pone amarillo el otro extremo. Y set, reajusto y un último set fija la medida. Es importante ese último set porque entonces no se fija esta medida y si estamos en medidas protocolares de obstétrica no pasan al reporte. Igual que pasa en la distancia. Si vamos a distancia, entonces tengo un cursor set y tengo que hundir ese set y ahí quedan las dos verdes y esta medida que está aquí, en este caso
no pasa reporte porque no hay un reporte escogido. Los reportes son obstétricos, ginecológicos, vasculares, etc. Pero en las medidas por reporte, por protocolo, también hay que hundir ese set y ahí es donde se acepta la medida y pasa al reporte. Si hundo 2D, se borra la medida. Entonces, la otra función importante, PROF, que es transductor. El detalle de PROF está aquí, PROF. Y aquí tengo dos detalles. Aquí tengo un detalle de los settings o los ajustes de fábrica, los que vienen por defecto. Están aquí arriba. Y aquí abajo están los espacios para personalizar ajustes. Aquí están personalizados todos estos ajustes con este transductor y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí con este transductor hundimos set y están personalizados ajustes según este orden: aorta general renal, aorta, abdomen general y riñón. Y así para las otras aplicaciones de este transductor, ginecológica y obstétrica. Y aquí están todas, ginecológica y obstétrica. Los 3 trimestres incluye corazón fetal. Este es personalizado el ajuste. Este es el que viene de fábrica. Entonces, por ejemplo, el ajuste de fábrica cardio adulto es este, cardio adulto, aceptar. Y vean que aquí tiene esta línea, es la línea del postproceso de la imagen. ¿Dónde están ubicados los postprocesos de la imagen? Están ubicados en el utility, post, aquí lo dice, curva post, post 2D, esto todo se maneja aquí con el botón este de menú. Post 2D se activa curva 8. Entonces, por ejemplo, yo suelo escoger la curva 7. Al ponerse azul le doy un paso al botón 8. 7, 8, por ejemplo. De fábrica viene con la 8 atrás, pero entonces atrás y me salgo de ese menú, salir a la izquierda del trapo. Entonces aquí estoy en el de fábrica, de fábrica, eco adulto. Quiero ir al personalizado que fue creado, en este caso por mí, Prove, personalizado, eco adulto. El set, que es el enter, y aceptar el set, que es el enter. Aquí, como quedó personalizado y yo prefiero la curva 7, esa es la que aparece aquí. Y lo mismo pasa con la armónica. ¿Qué armónica está puesta? Vean que ahí dice PI, inversión de pulso. Tengo armónica, ninguna armónica. Aquí está HAR, que es la armónica clásica. Otra vez armónica, ninguna armónica. Ninguna armónica, hundo armónica. Ahí cambia la textura y los contrastes. Ahí está HAR, o voy a la armónica por inversión de pulso. Y ahí queda un intermedio y fue la que seleccionamos. La armónica por inversión de pulso. Y así uno va personalizando el ajuste, poniendo los parámetros. Lo mismo pasa con la escala de grises. Miren, aquí hay un tipo de gris muy oscuro y aquí hay un tipo de gris muy claro. Yo escojo también el número 7. Y eso es lo que después, con todos esos cambios, entonces vamos a Prove y le decimos aquí agregar. Al decirle agregar, él me da una ventana, agregar una ventana para renombrar ese ajuste y aparece iluminado enseguida el OK.
que no está iluminado ahora porque no he puesto ningún nombre. Los nombres que aparecen aquí, este nombre, son los que yo coloco aquí. Y el OK se activa y damos OK. Como ya están hechos, no lo voy a repetir, cancelar. Y entonces aquí se accede a esos ajustes personalizados. Entonces aquí en este caso, si le doy a aceptar, entonces está personalizado y yo suelo personalizarlo en el mapa y el tamaño del cuadro color, que lo pongo grande un poquito para cardio. Quizás ahí exageré. Undo change, muevo trackball, undo change otra vez para aceptar ese ajuste y ahora lo posiciono. Y lo que más trabajo en la personalización del ajuste es en la escala del Doppler, PW, y ya está activado simultáneo, que no viene de fábrica activado, y ya está la escala y el tiempo o la velocidad de barrido, acá, la horizontal, y la escala. Como está simultáneo activado, la escala se maneja entonces aquí, escala. Está el simultáneo activado, la escala está en la posición 5, tengo que girar y ya la escala no aumenta más porque está en modo triple, está con el simultáneo activado. Al estar con el simultáneo activado, el procesador impone un límite de PRF, que es la escala en Doppler. Entonces, si yo quiero más escala, necesito más escala, tengo que desactivar el simultáneo y eso se hace aquí preferiblemente, en el set. Yo hundo set, el set desactiva el simultáneo y fíjense que ya tengo más escala. Vamos a ver hasta dónde tengo la escala. Y aquí aparece una función que es de cardio típica, que se llama HPRF, que es activable en la configuración. En la configuración, repasando todas las pestañas de configuración, voy a acceder a donde dice HPRF, activar. Hay que activarlo para que pueda dar esta posibilidad, que es una ampliación extra de la escala. Aquí tenemos hasta 200 y más centímetros por segundo, porque el corazón maneja ese tipo de rango de velocidades. Pero eso es posible porque congelé el simultáneo, lo desactivé aquí hundiendo el set. Todas esas funciones hay que documentarlas, hay que explicarlas al usuario, porque el usuario no es adivino de dónde está el HPRF, si se activa o no se activa. Y hay que explicarle todos estos detalles. Entonces, aquí con el change también, por eso aparece aquí posición y tamaño de volumen muestra. Porque además de que aquí está la opción de tamaño de volumen muestra, también está aquí en el set, en el change, miren, change, tamaño de volumen muestra, change, posición de volumen muestra. Esos son trampitas de los equipos, pero a lo mejor el usuario prefiere regularlo aquí, que lo tiene cerquita del trackball, que ir hasta acá para ajustar. Entonces esas son opciones también que se dan, y esta es esta lectura. Cuando uno ve este tipo de opciones es que se está refiriendo que están asociadas a el change, que es en el change donde se puede también activar esto. Si yo quito el PW, también lo puedo, que lo hice aquí con el set, también lo hice aquí con el set, también lo puedo hacer con el change. Mira, tamaño, área de interés, que es el ROI, con el trackball. Vuelvo y hundo change, posición con el trackball. Entonces, en cardio específicamente, al activar el modo color, busco página siguiente, activar el modo color, página siguiente, y en página siguiente
tengo los otros ajustes. Página anterior. Y aquí en página anterior me tengo que fijar. Unido al cardio, que es con este transductor Phase Array, aparece unido al cardio modo color, Doppler color, Tissue Doppler Image. Tissue Doppler Image está aquí. No está en modo de imagen. Está aquí en el modo cardio, color activado, y se activa en el menú primera página Tissue Doppler Image. Como es abajo hay que hundir la posición que es la 2. ¿Dónde me entero que el modo color que estoy viendo se refiere al Tissue Doppler Image? Aquí, miren. Ya él le está advirtiendo a uno que lo que está activado es el Doppler tisular. Si ahora yo pongo el PW que se activa es el PW tisular, Tissue Doppler Wave. Tissue Doppler Wave. Onda del Doppler tisular que aparece aquí entonces en el espectro. Si lo quiero desactivar, entonces bueno, todo lo que tengo que hacer es hundir aquí onda de Doppler tisular y la quité. Ahora aparece Pulse Wave. Lo hundo, onda de Doppler tisular, hundo aquí, ODT, y lo quito. Lo mismo pasa para el color. Entonces, si hundo aquí PW, ¿dónde estoy ahora? En color. Si hundo el TDI, ahora estoy en tisular. Vuelvo y hundo el TDI y ahora estoy en color. Tengo que leer como tengo que leer este cuadro. Este cuadro, P1, impresora. P2, otra posibilidad de impresora. U1, U2 y U3. Tengo que identificar U1, U2 y U3. U1, U2 y U3. Y P1 y P2 aquí están. Impresora 1, impresora 2. P de print. Y aquí me devuelvo al 2D. Funciones, ya vimos lo del foco, ya vimos la profundidad que es el acercamiento. Zoom, tengo un zoom hundido. Si cambio aquí para el grado de magnificación, y aquí acepto ese grado de magnificación. Hundido. Salgo, puedo salir aquí a la izquierda. El otro zoom es rotado. Aquí, ¿ven? Rotado. Es este zoom. Una particularidad con el concepto de los zoom. Estos son zoom de lectura y zoom de escritura. Entonces, vamos a salirnos del zoom. ¿Dónde está el detalle? Vamos a buscarlo en los cuadros por segundo. Zoom de escritura. Zoom de escritura. Yo lo hundo y esta es la parte que quiero magnificar. Le doy Set. Fíjense que este zoom de escritura, que es el clásico, el del cuadro, compromete los cuadros por segundo. Aquí para el cardio lo mejora porque le mejora la resolución temporal. Entonces, para cardio está bien. Pero si vamos a hacer sonolucencia local y utilizo ese zoom, no me conviene que aumente este
frame rate, porque si aumenta el frame rate sacrifico resolución espacial, y en la sonolucencia nucal la resolución espacial es vital, es esencial, hay que priorizarla por encima de la temporal. Entonces este es el zoom de escritura. Vamos a salirnos de ese zoom y vamos al zoom de lectura. El zoom de lectura, read zoom, es girando. Lo voy a girar y no veo nada en la pantalla porque miren dónde está el cuadro del ROI. Ahora llevo el cuadro del ROI, está leyendo, por eso es de lectura, y aquí está. Fíjense que magnificó importantemente y no sacrificó resolución espacial, porque no sacrificó tampoco resolución temporal. Como este zoom de lectura no modifica los cuadros por segundo, el frame rate, pues no modifica la resolución espacial tampoco. Entonces, si voy a hacer la sonolucencia, es mejor utilizar el zoom de lectura, read zoom, que es el de hundido. Para llegar a esta igual magnificación, pero sin cambiar el frame rate. Me salgo. Voy a volver a explicar este detalle. Si vamos a trabajar la sonolucencia nucal, tenemos que cambiar el transductor. Entonces, vamos a Probe, vamos al transductor convexo y vamos a primer trimestre, en este caso el primer trimestre personalizado. Aquí y aceptar. Entonces, vamos a simular esa sonolucencia. Vamos a un zoom. El zoom que primero apliqué fue el de write zoom, el de escritura, write zoom de escritura, y el otro fue el read zoom de lectura. Vamos al de escritura, write zoom, es hundido, zoom hundido. Ahí está el cuadro. Mientras menor sea el cuadro, mayor la magnificación. Entonces aquí vuelvo y vamos a magnificar esta parte, supongamos la sonolucencia, y ahí le voy a dar el set. Fíjense que cambia y tengo una magnificación, pero cambia, sacrifica, involucra la resolución temporal y por tanto la espacial. Entonces vamos ahora a volver al 2D, vamos a salirnos del zoom Fíjense que significativamente bajó los cuadros por segundo al quitar el zoom. Eso mejora la resolución espacial y sacrifica temporal. Vamos ahora al zoom de lectura, el read zoom, que es simplemente girado. Entonces vamos a girar, 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 y fíjense que no cambió mi frame rate. Y voy a ubicar, digamos, esto donde es. Simulamos la sonolucencia con el trackball, y aquí tengo también magnificada la imagen. Aquí tengo, suponiendo las dos líneas que limitan la sonolucencia, pero no sacrifiqué ninguna resolución. Se quedó inalterado los cuadros por segundo. Estos son los detalles, y vuelvo, insisto, en un concepto: cultura ecográfica. Cultura ecográfica. Entonces, en la parte de los modos de imagen, miren, hay otros parámetros. Aquí vamos al 2D, ¿verdad? Otros parámetros que tienen que ver con los frame rate y las resoluciones temporal y espacial. Ese otro parámetro es la densidad de líneas. Aquí está en medio. Si yo pongo densidad de líneas, hundo, densidad de línea bajo,
Bueno, aquí. Bajo, densidad de línea bajo, pues mi frame rate mejora, pero empeora la resolución espacial. Bajo, y si yo voy a densidad de línea, tengo que volver a hundir. Aquí está en medio, que es donde la dejé. Es un compromiso intermedio entre espacial y temporal. Si la pongo en alta, tengo muy buena resolución espacial, tengo más densidad de línea, pero muy baja resolución temporal. Quizás para un modo B sin corazón fetal esto esté bien y pueda trabajar con una densidad de línea alta. Pero si voy al corazón fetal, tengo que tener en cuenta el tema de la resolución temporal. Corazón fetal, set y aceptar. Entonces, lo primer efecto que uno quiere para mejorar, que uno logra para mejorar, el primer efecto que uno modifica para mejorar la resolución temporal es el ancho del sector. El ancho del sector. Entonces, el ancho del sector es uno de los submenús, página siguiente, tamaño de imagen, área escaneada. Ese es el ancho del sector, área escaneada. Entonces, si yo cambio el ancho del sector, sacrifiqué resolución temporal, no me conviene para corazón fetal. Por eso uno reduce el ancho del sector hasta un valor compromiso entre este valor y el tamaño para que el corazón esté contenido dentro de este ancho del sector. Y ese es el punto, suficiente ancho para que el corazón esté contenido dentro y no mayor que ese ancho para no sacrificar más resolución temporal. Sin embargo, miren, el tamaño de imagen no cambia la resolución. Miren, tamaño de imagen. Entonces, por eso nos damos el lujo de ponerlo al 100%, porque no interviene en los cuadros por segundo. En los focos es drástico. Miren, número de focos. En este caso, más de un foco en cardio no se utiliza. Número de focos. Miren, si yo pongo los 4 focos, miren qué drástico bajó ese cuadro por segundo. No me sirve para cardio. Entonces, por eso en cardio necesariamente con un foco, el mínimo de foco posible para no perder cuadros por segundo. Y así sucesivamente. Miren que en este equipo el panorámico, que es una función tradicional de transductor lineal, también está habilitado en el transductor convexo. Clear Vision, por ejemplo. Miren, Clear Vision no sacrifica cuadros por segundo. Entonces, estos parámetros que no sacrifican cuadros por segundo, pues yo los puedo mover con mucha más libertad, porque solo tengo que atender a la textura y definición de la imagen que da el parámetro. No tengo que estar teniendo en cuenta el tema de la resolución temporal. Lo mismo pasa con el promedio de cuadro. Miren, promedio de cuadro no interviene en la resolución temporal. Sin embargo, sí exige procesador. Entonces, una cantidad alta de promedios de cuadro lo que cambia es otro efecto en la imagen que no es resolución temporal, es persistencia. El promedio de cuadro aumenta la persistencia y por lo tanto tengo que ponerlo en un intermedio. Por eso lo pongo entre 8 y 10, por ejemplo, donde yo mido la persistencia, digamos 8,
es qué tanto queda la imagen anterior en la pantalla. La resolución temporal se refiere a que los barridos, por eso son los cuadros por segundo, este es el barrido. El barrido, si es muy lento y mi modo de escaneo es muy rápido, cuando yo cambio el plano de escaneo, todavía está barriendo por aquí, entonces superpone dos imágenes en el tiempo. Dos imágenes que fueron tomadas en tiempos diferentes las asigna a un solo cuadro. Eso es resolución temporal. Si yo muevo y cambio el plano, el ecógrafo tiene que responder inmediatamente a ese movimiento mío. Él no me puede mezclar planos adquiridos en tiempos diferentes. Y la persistencia es el mismo plano que tiempo perdura en la pantalla. Entonces, si perdura mucho tiempo, también da un efecto parecido a la resolución temporal baja, pero de origen diferente, porque no cambió el frame rate, pero aumenta la promediación. Entonces, todavía está promediando cuando ya yo estoy en otro plano. Son efectos parecidos, pero de origen diferente. En el modo color al activarlo, intrínsecamente sacrifica los cuadros por segundo. Eso no se puede evitar. Entonces, hay factores como, por ejemplo, el tamaño del cuadro. Miren, ¿ven? Es mucho sacrificio de los cuadros por segundo. Por eso trabajar así no es muy recomendable, para no tener tanto sacrificio de los cuadros por segundo. Lo mismo pasa con la sensibilidad. Miren, vamos a ver la sensibilidad. Miren, aquí está el mínimo de sensibilidad y aquí está al máximo de sensibilidad. Sí, muy bueno la sensibilidad, pero ojo con los cuadros por segundo. Por eso siempre buscamos valores que no sacrifique tanto cuadros por segundo y sea lo suficientemente sensible. En el color también hay promedio de cuadro y tampoco cambia los cuadros por segundo. Pero el promedio de cuadro, por ejemplo, sin promedio de cuadro, aquí está sin promedio de cuadro, no cambió los cuadros por segundo, pero vamos a ver la persistencia. La mido aquí, miren, hago esto, miren, ve que la rapidez de mi dedo, el color me la sigue. Ahora vamos a dar más cuadros por segundo. Más cuadros por segundo. Página siguiente, promedio de cuadro. Es decir, más promedio de cuadro. Más promedio de cuadro. Vuelvo a hacer lo mismo. Miren ahora el tiempo que perdura en la pantalla. Miren. Miren. Yo hago esto. Vamos a verlo aquí. ¿Ven el tiempo que permanece en la pantalla? Voy a reducir el promedio de cuadro. Vamos a ver ahora con este promedio de cuadro. Ven, se redujo el tiempo que permanece en la pantalla. Esto es importante para el estudio venoso de los miembros inferiores, porque hay que hacer maniobras y hay que ver el efecto de esas maniobras, sobre el Doppler color. Por ejemplo, el paciente hace una maniobra de Valsalva y yo tengo que ver la secuencia de color simultáneo a la maniobra del paciente. Puje, 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 descanse. Y ese efecto hay que verlo en el color, en el tiempo preciso. Si yo dejo mucha persistencia, que significa aumentar el promedio de cuadro en el color, el paciente puja y todavía el color no ha respondido a la maniobra del paciente. El paciente deja de pujar y el color tampoco ha respondido al fin de la maniobra del paciente. Y eso compromete el diagnóstico. Entonces tengo que tener en cuenta estos factores para que mi ecógrafo quede configurado a los requerimientos de cada examen.
Entonces yo hice cambios aquí, pero yo no guardé nada. Como yo no guardé nada, ¿cómo restituyo los valores iniciales? Vuelvo a Prove y estoy en corazón fetal, lo acepto y él ahí ya me toma los valores que yo inicialmente hice ese preajuste personalizado. Por eso, mientras yo haga cambios aquí, pero no los guarde, entonces puedo estar tranquilo que no se pierde la configuración que está hecha. Entonces, bueno, hay una tercera parte que tendrá otras funciones que explicaremos.